El miedo es una sensación que sentimos en todo nuestro cuerpo. Primero en la mente. Y también nuestro cuerpo como que se debilita un poco. Y el miedo nos para. El miedo nos detiene. Y ante el miedo pareciera ser que no pudiéramos caminar. Y podemos caminar a pesar del miedo, pero el miedo como que nos domina. Y miren, el miedo es un sentimiento natural que todos sentimos. Aún aquellos que se dicen ser muy valientes y muy machos, son unos grandes miedosos. Los malos que andan armados, ¿por qué andan armados? Tienen miedo. Es decir, el miedo es algo natural. Una cosa es sentir el miedo y no hacer nada, y otra cosa es, a pesar del miedo, seguir caminando. Y seguir caminando para ir venciendo los temores, los miedos que nos frenan en la vida. Y el Evangelio de hoy nos habla precisamente de todo esto. Pero también el Evangelio nos habla de que aquello que parece imposible para nosotros, Dios lo hace posible. Miremos cómo nos lo presenta el Evangelio. Jesús misionero, predicando la palabra, dándose a la gente, haciendo milagros, perdonando, haciendo siempre el bien, se fue a orar para estar con su Padre Dios y para tomar decisiones también en lo que le correspondía hacer para continuar como misionero construyendo el reino de Dios. Mientras él estaba orando, nos dice el Evangelio que los apóstoles y la gente que estaba con él se fueron. Unos caminando bordearon la orilla del lago. Los apóstoles se fueron en una lancha, en un barquito. Y de repente empezó a haber un gran aire. Y el aire fuerte era contrario a la barca. Y entonces la barca empezó a moverse porque las olas eran bien grandes y parecía ser que ya se hundía. Y naturalmente los apóstoles empezaron a preocuparse y empezaron a sentir miedo porque había peligro. El peligro no lo buscamos nosotros, pero cuando hay situaciones de peligro nos da miedo. De repente se aparece Jesús a la orilla y empieza a caminar. Es decir, el Señor viene siempre a nuestro encuentro, aunque tengamos las tempestades que nos dan miedo, y vienen para ayudarnos. Los apóstoles no lo reconocieron y creyeron que era ¿qué? Un fantasma, un espanto, y entonces se espantaron más y tuvieron más miedo. Pero el Señor
Fíjense, les dice: tranquilícense y no teman, soy yo. Es decir, ante los miedos, ante las situaciones difíciles, tenemos que entrar en calma y saber que el Señor está con nosotros. Tranquilícense, no teman, soy yo. El Señor nos debe hacer entrar en calma. La persona que tiene miedo y se deja dominar por el miedo, ya no ve, ya no piensa, se enloquece. Y como que si dejándose dominar por el miedo, se entontece y ya no hace nada. Y ahí el Señor dice: tranquilícense, soy yo. ¿Y qué sucede? Pedro toma la iniciativa y le pide al Señor que también él pueda caminar sobre el agua e ir a donde está Jesús. Y le dice Jesús: vení. Pedro bajó del barco y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Si Jesús viene a nosotros en medio de las tempestades de la vida, de los miedos, tenemos que caminar hacia donde está Él. Pero hay un detalle. Pedro empezó a caminar, pero al sentir la fuerza del aire y las olas del lago, nos dice el Evangelio, le entró miedo. Le entró miedo y comenzó a hundirse. Así nos pasa a nosotros. A veces tenemos situaciones en nuestra vida que, a pesar del miedo del principio, no nos detuvimos, seguimos caminando con la confianza. Pero cuando empezamos a dudar, entonces se apodera el miedo con más fuerza y entonces nos hundimos. Pero miren, Pedro: sálvame, Señor. Y el Señor le tendió la mano. Pero Pedro agarró la mano del Señor y se salvó. Miren, todos nosotros tenemos situaciones en nuestra vida que nos dan miedo. Una enfermedad. El COVID está amenazando. Jocotán tiene más del 50% ya de infectados. Y yo cargo mascarilla no por miedo, sino para cuidarme y cuidarlos a ustedes. Que yo tengo contacto con mucha gente, no solo con gente de Naranjo. Hasta el padre Rogelio cachó COVID. El viejito de 87 años. Ya salió del encierro, pero tiene que seguir cuidando. Miren, tenemos miedos de enfermedades, miedos a veces de problemas que hay en la familia. Yo creo que los hijos, cuando deciden irse a Estados Unidos, se van con la ilusión y la alegría, pero hay temores en la familia de que la pasada del desierto, a ver si no se quedan ahí. Pero se van. Hay miedo. Como país sentimos miedo, mis hermanos. Los obispos acaban de sacar 2 cartas para nosotros, donde hablan de la situación grave, de la situación mala en la que está el país. Y nuestro país lo están botando cada vez más las autoridades que tenemos. Lo están despedazando por la corrupción y el mal gobierno. Y parte de la corrupción es la impunidad
de que ellos están protegiendo para que después no los castigue la ley y están torciendo las leyes. Y todo esto da miedo. La última del viernes de la semana pasada, a Rubén Zamora, director y fundador de un diario que se llama El Periódico, torciendo toda la ley, lo encarcelaron y lo tienen preso. ¿Por qué? Porque Zamora denuncia las situaciones malas de corrupción que hay. El gobierno quisiera que nadie hablara y que todos dijéramos amén a las cosas malas que están haciendo, y están destruyendo el país. Y cuando se destruye el país, ¿quiénes son los que más sufren? ¿Quiénes? A ver, díganlo fuerte. Nosotros, la gente más pobre del pueblo. Los pocos ricos, aunque las cosas estén bien caras, siempre tienen piso para comprar. Pero al pobre 100 quetzalitos que lleve a la plaza de Jocotán, ay Dios, así regresa con poquitas cosas. No le alcanza. Y todo esto crea más hambre, más desnutrición, más enfermedad. Y sentimos miedo. Pero el miedo no debe frenarnos. El miedo no debe pararnos para continuar la lucha. Miren ustedes lo que nos dice la primera lectura de Jeremías. La situación mala de un pueblo. El pecado social del pueblo y de las autoridades que estaban destruyendo el pueblo de Israel. Y por medio del profeta, Dios les dice: tus heridas son incurables, no tienen curación. Eso dice el Señor. Pero también el Señor abre a la esperanza, que puede haber curación si el pueblo responde y se convierte. Y debemos convertirnos de nuestros miedos. Debemos unirnos como pueblo. Debemos organizarnos de una mejor manera para defender el derecho a una vida digna que todos tenemos. Lo que algunas autoridades roban, ¿dinero de quién es? De ustedes. Porque miren, todos pagamos impuestos. Cuando compramos alguna cosita en una tienda, en un lugar, ahí va el impuesto incluido ya. Y el pisto del pueblo es para promover una vida mejor y más digna del pueblo. Las heridas que son incurables y no seguimos caminando nos pueden matar. Pero el Señor hoy nos abre a la esperanza. Pero hay que dejar los miedos. Hay que saber luchar. Y miren, una buena manera de luchar es entender la situación mala en la que estamos, porque las propagandas nos dicen todo lo contrario. Comprender, ver que realmente estamos mal y ver cómo pudiéramos nosotros salir de estas situaciones. El Evangelio no nos duerme, mis hermanos. El Evangelio nos despierta, nos hace entender la vida, y también como comunidad nos hemos de unir. Y cuando se presenten las oportunidades, tratar de cambiar las cosas. ¿Por qué digo esto? El año entrante son elecciones y algunos políticos van a seguir engañando. Algunos políticos nos van
a querer dar a tol con el dedo para seguir con las mismas cosas. Y el cristiano sabe ver las cosas y no hay que dejarse engañar. En medio de las tormentas de la vida, el Señor nos dice que va con nosotros en la barca. Y aquello que nos parece imposible, Dios lo puede realizar. Pero tenemos que colaborar nosotros. Porque si nosotros no hacemos nada, del cielo no nos va a venir nada. Hay muchas fuerzas contrarias en nuestra vida. Hay muchas fuerzas de tempestades que están hundiendo el país y nosotros tenemos que saber reaccionar, uniéndonos, pensando y tratar de hacer algo para cambiar las cosas. Y el Señor ahí va con nosotros y no hemos de tener miedo para seguir caminando y seguir luchando. Que la palabra de Dios nos ilumine y que la fuerza de la Eucaristía nos haga ser cristianos luchadores por una comunidad mejor y distinta, por una comunidad y una Guatemala mejor, libre ya de las lacras que tenemos que están despedazando el país. Que Dios nos ayude con la fuerza de su Espíritu para tratar, mis hermanos y hermanas, de ir caminando mejor como pueblo. Dios fue fiel con el pueblo de Israel y curó aquella herida que parecía que ya no sanaba. A Pedro, que empezó a caminar, pero cuando sintió que la tempestad se hacía más fuerte, tuvo miedo y se empezó a hundir. Pero el Señor también le tendió la mano y lo ayudó. A pesar de los miedos que nos puedan venir, mis hermanos, sigamos caminando. El Señor va con nosotros.